Buenos días para todos. De Maderas les da las gracias y la bienvenida a Jueves F. Hoy la conferencia es Materiales y Construcción Sostenible a cargo de la ingeniera industrial eh, Fabiola Marín, especialista técnico del CSCS. Ella es ingeniera industrial, especialista en gerencia de calidad de productos y servicios de la Universidad Libre, con experiencia de 15 años en la industria de los acabados en la construcción, profesional avanzada en Casa, Colombia y en el CSCS, enfocada en temas de materiales y apoyo a los procesos del sistema de certificación de vivienda sostenible Casa, así como también procesos relacionados con la certificación, edificación, no residenciales. Bienvenida, Fabiola, al jueves de Generación F de Fede Maderas. Buenos días. Buenos días, Fabiola, ¿cómo Hola, está? hola Carolina, gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Buenos días a todos. A Fede Maderas por esta invitación. Estos espacios para hablar de temas de sostenibilidad son muy importantes y muchas gracias también a todos los que están conectados por brindarnos su tiempo esta mañana. Entonces, si quieren, iniciamos con nuestra presentación del día. Permítanme un segundo, comparto aquí la pantalla. Está como un poquito lentico acá, pero me cuentan por favor si ya me están viendo. Sí, señora, la estamos viendo y aprovecho la oportunidad para invitar a los presentes para que hagamos una jornada de preguntas al finalizar su presentación. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, como les decía, buenos días. Gracias por estarnos acompañando acá. Mi nombre es Fabiola Marín, soy especialista técnico del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Para los que de pronto no nos conozcan, el Consejo es una organización que reúne a la cadena de valor de la construcción alrededor de los temas de sostenibilidad, liderando la transformación del entorno construido nuevo y existente. Tenemos presencia a nivel nacional con más de 160 miembros. Nuestro propósito, perdón, es potenciar el impacto positivo del entorno construido en la vida de las personas y el planeta. Ya como sector tenemos algunos avances interesantes que nos permiten pensar en comenzar a potenciar esos impactos positivos, no solo en términos de reducir o mitigar. Nuestras acciones en el entorno, como consejo, buscan aumentar la vivienda, los edificios no residenciales sostenibles y saludables, tanto nuevos como existentes, e integrar la sostenibilidad en la infraestructura y los desarrollos urbanos. Tenemos también dos áreas fundamentales de impacto, que son la carbono neutralidad, que va encaminada a lograr ese avance en la implementación de la hoja de ruta de edificaciones neto cero carbono, tanto en el sector privado como en el público, y en los materiales, logrando aumentar la oferta y la demanda de materiales con criterios de sostenibilidad a lo largo de todo su ciclo de vida. Entonces, como les estaba diciendo, el país no está en ceros en temas de sostenibilidad. Por supuesto, ha tenido un avance muy interesante desde los diferentes actores de la cadena y ha venido dando este avance en temas de sostenibilidad. Aquí en la diapositiva podemos ver un muy corto resumen de ese avance de esos temas, donde podemos ver ya algunos indicadores muy interesantes para tener en cuenta, como por ejemplo el porcentaje de los metros cuadrados licenciados que están buscando certificación en los diferentes sistemas de certificación de construcción sostenible. Al último corte que tenemos registrados, estos metros ya estaban en el 20%. O sea, es una cifra bastante interesante y que este año, a pesar de todo el tema que hemos tenido pues, de recesión en la industria de la construcción, ha venido mostrando también un aumento. Tenemos otro indicador aquí interesante que es la iniciativa de lanzamiento de la hoja de ruta para edificaciones neto cero carbono del Ministerio de Ambiente en 2022. El Consejo tuvo un rol aquí muy importante como un articulador de todas estas entidades que participaron
Y también podemos ver aquí otro tema como el crecimiento de las áreas de sostenibilidad en las empresas, donde ya tenemos, por ejemplo, un 78% de empresas que en la cadena de valor tienen encargados de sostenibilidad en sus cargos. O sea, ya tener una persona que esté encargada de lleno en estos temas, pues hace que el avance también sea mucho más rápido. Y bueno, y entre otros también tenemos como un indicador muy interesante que es el tema de del liderazgo en finanzas climáticas, donde al corte último teníamos ya 6 entidades que ofrecen productos financieros específicos para la construcción sostenible. Entonces, podemos evidenciar que sí hay avances ya muy interesantes y bueno, estos son fecha, digamos como corte al año pasado, falta todavía como calcular el corte de 2023, pero esperamos que también sea un año muy interesante a pesar pues de todo lo que todos sabemos que ha pasado. Pero entonces, ¿por qué tenemos que seguir trabajando en todos estos temas de la construcción? Porque el cambio climático es un riesgo y aquí en esta figura que se tomó del Foro Mundial Económico en su reporte de riesgos globales de 2023, se presentó que a 2 años, que son todos los que tenemos en este lado izquierdo, teníamos amenazas para a la humanidad donde digamos que la principal es la crisis del costo de vida, pero podemos ver estas que están resaltadas en verde, son todas las que están relacionadas con los temas ambientales. Si miramos a 10 años la proyección para 2032, podemos ver que ya las 4 primeras amenazas son de orden ambiental. Entonces, las 2 primeras, siendo las más importantes, son que fallemos en nuestros esfuerzos por mitigar el cambio climático y que fallemos en nuestros esfuerzos por adaptarnos a este. Entonces, las acciones en este sentido cobran una prioridad altísima para todos los sectores, no solo para nosotros. Desde nuestro sector de la construcción y de los insumos para la construcción, lo que podemos hacer es poner aún más foco en las edificaciones. Hace poco tuve la oportunidad de leer este artículo del World GBC y decía que el punto ciego de la construcción probablemente era el entorno construido. Y hablaba que teníamos cada vez consumidores más conscientes de lo que comen, de lo que visten, de cómo se transportan, de las elecciones que hacen referentes a la sostenibilidad, pero que aunque nosotros pasamos un 90% de nuestros días en una edificación de la naturaleza que sea, no nos detenemos a pensar si esa edificación está siendo una elección sostenible. Ese lugar que habito, esos lugares con los que interactúo, cómo están construidos y mucho menos nos ponemos a pensar en los materiales que los componen. Estas cifras que tenemos en la pantalla nos pueden dar una idea de por qué sí es importante poner más foco aún sobre la edificación. O solo por referirnos aquí un par de fechas de cifras sobre materiales, 1/3 de los materiales utilizados en el mundo se utiliza, o sea, de todos los materiales que tenemos en el mundo, 1/3 se utiliza para construir, pero de ese tercio, solo el 7, o sea, consideremos que solo el 7.2 de la economía mundial es circular actualmente. O sea, ¿qué pasa con todos esos materiales que no vuelven a entrar en ese ciclo cerrado? Se van a convertir en residuos. Entonces, son problemas de alto impacto que tenemos que comenzar a atacar. Y otra cifra aquí como muy llamativa es que a 2050 vamos a tener 85% de la población en ciudades donde se están experimentando temperaturas mayores a 35 grados Celsius. Eso es ya un impacto muy grande en temas de potencial de desastres. Otras cifras acá de este informe de World GBC importantes es que el 45% de las emisiones de una edificación se representan en los materiales. Entonces, es esencial que esos materiales se primero descarbonicen y luego se logre que se metan a un círculo de economía circular. Y finalmente, no olvidar que la función principal dentro de todo es que esas edificaciones sean lugares para las personas, ¿no? Entonces, considerar además de todos estos temas técnicos, cómo vamos a lograr un confort y una habitabilidad adecuada en los espacios. Ya digamos como para aterrizar un poco más todo este tema y poniendo más en números las emisiones de las edificaciones,
Para poder descarbonizar la edificación, las acciones de energía son solo una parte que debe complementarse con la descarbonización de los materiales y el impulso hacia lo circular. Aquí podemos ver en la gráfica que la mayor carga de las emisiones se las está llevando la operación con un 63%, pero no es nada despreciable el porcentaje también que implicamos en los materiales con el carbono embebido, y adicionalmente, pues también tenemos otros porcentajes que suman desde las reparaciones, reemplazos y remodelaciones. Entonces también es en consideración que el tema de materiales de la construcción es muy importante en nuestros esfuerzos hacia la descarbonización de las edificaciones. Entonces, entendiendo que la descarbonización es muy importante para nuestro sector, veamos qué está haciendo el sector al respecto y cómo estamos avanzando como país. Para 2015, Colombia se comprometió a reducir para 2030 en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Y además, para ese mismo año, a tener un 70% de energías renovables. Estamos a 7 años de estas metas y definitivamente hay que meter el acelerador. Para 2020 se modificó el umbral de reducción de emisiones, que se proyecta ahora para un 51%. A la fecha, estos son todavía compromisos que están vigentes. Para 2050 tenemos entonces fijada nuestra meta más grande, que es llegar a ser carbono neutral. Esto entonces lleva a que Colombia se plantee en 2021 su estrategia E2050, que en muy resumidas palabras lo que quiere decir es que es nuestro plan para alcanzar la carbono neutralidad, reduciendo emisiones, perdón, y promoviendo la sostenibilidad. En 2021, entonces, acá podemos marcar un hito bien importante, que es el inicio del proyecto acelerador de edificaciones neto cero carbono, que al final, para 2022, nos entrega una hoja de ruta nacional para edificaciones neto cero carbono. Ese es nuestro mapa a seguir para poder lograr estos compromisos a los que se ha venido también llevando el país obviamente desde nuestro sector, ¿no? Hay muchos esfuerzos desde muchos otros partes que componen este entorno. ¿Qué más sigue en el camino? Entonces, por parte de los diferentes actores de la construcción, pues tenemos que hacer ahora conocer la hoja de ruta y llegar a la implementación de esas acciones que están planteadas para poder aportar al cumplimiento de esas metas nacionales a través de la descarbonización del entorno construido. Entonces, esta es nuestra hoja de ruta. Eh, es un esfuerzo conjunto de varias entidades, de varias organizaciones, donde el Consejo fue un articulador de estos esfuerzos. Y la intención de esta hoja de ruta es llevar a que la construcción pueda tener edificios regenerativos, es decir, edificios que puedan generar más energía de la que consumen, tener un impacto positivo en el entorno, en la biodiversidad y en la vida de las personas. En esta hoja tenemos identificadas 67 metas para los horizontes 2030 a 2050 en 3 temas principales: carbono operacional, carbono embebido y resiliencia. De estos se han desplegado unas acciones transversales que van desde el desarrollo de capacidades, tecnología, política, finanzas. No voy a entrar aquí a describir toda la hoja porque sé que ya han tocado este tema en estos espacios, pero sí invitarlos a que la conozcan, a que la usen y a que comiencen también a identificar esas acciones que pueden llevar al cabo en sus organizaciones. Aquí tenemos un QR por si la quieren escanear, pero si no, también en nuestra página web, al final les dejo los datos. En la sección de publicaciones pueden encontrar todas las herramientas que les voy a enseñar el día de hoy. Entonces, en el corto plazo, tenemos aspectos claves que se deben movilizar desde el sector industrial y desde los diseñadores y desarrolladores. Tenemos acciones como, por ejemplo, desde la industria, para medir esas emisiones y esos impactos en todos los eslabones de los procesos productivos y poder con esas mediciones compararnos con otras empresas. Hasta que no sepamos cómo estamos, no tenemos cómo mejorar, ¿no?
También entonces aprovechar esos incentivos para los recambios tecnológicos que se están dando desde los gobiernos o, o desde el diseño, pues ya también tenemos otro aspecto acá, es adoptar un proceso integrativo en etapas tempranas, desde que estamos arrancando con el diseño del proyecto, poder hacer esos análisis de qué es lo que esperamos en temas de sostenibilidad de nuestro edificio con todos los interesados en ese proceso de diseño y no después tener que tomar decisiones en la marcha que finalmente lo que van a hacer es generarnos mucho más costos y muchas veces hasta hacer que las soluciones sean no viables. Em, entonces, pues finalmente nuestro tema clave a nivel de materiales es lograr materiales con bajo carbono embebido. Sería como lo más importante en nuestro tema para toda esta estrategia de descarbonización. Aquí hago así un pequeño paréntesis para contarles que las imágenes que están en la diapositiva son tomadas de una presentación de un proyecto desarrollado y ejecutado por Parques Nacionales. Ellos construyeron este centro comunitario en una de sus áreas protegidas en La Guajira y pues lo hicieron respetando la ranchería como una expresión de tradiciones culturales e integrando dicho centro comunitario a su entorno y a la comunidad. Para esto, ellos pues obviamente a partir de tomar los diseños de las construcciones tradicionales del lugar, utilizaron la madera como la madera del lugar, propia del lugar. Usaron trupillo y jotojoro y este proyecto se aseguró de que esta madera, primero, fuera inmunizada, que fuera de cultivos de reforestación y que contara con certificación por 20 años contra pudrición y protección a agentes biológicos. Pero con ese uso también se aseguró una cosa muy interesante en el proyecto, es que pudo tener menor, o sea, tenía menor peso respecto a otros materiales constructivos, menor gasto de transporte, menor excavación, impacto mínimo del suelo y el ecosistema, uso mínimo de concreto. Aquí podemos ver que en la excavación es mucho más pequeñita que los pilares, pues, que se hacen en una construcción más de otro tipo de, de concreto y acero y con otros materiales. Entonces, como estos pilares pequeños donde luego se sentaron las bases y luego se hizo la construcción, pues generaron mucho menos impacto también en ese sistema y además, pues al ser madera, pues era reciclable, reutilizable y biodegradable. Entonces, me parece que es un ejemplo muy interesante de cómo podemos hacer una construcción que sea respetuosa con el entorno y adicionalmente que podamos utilizar materiales con bajo carbono embebido. Entonces, retornando pues a nuestra hoja de ruta y a estos temas de descarbonización, la hoja de ruta nos presenta también unas metas para 2030, 2040 y 2050 en edificaciones nuevas. Estas sí son para edificaciones nuevas. Entonces, para 2030, las edificaciones nuevas deben lograr una reducción del 30% del carbono embebido, a 2040 del 70% y para 2050 se espera que sea el 100%. Entonces estamos a 7 años de tener una primera meta en 30% de reducción del carbono embebido y esto le va a apuntar muy fuerte al tema de los materiales. Aquí tenemos entonces otra imagen donde hay muchas acciones que no se alcanzan a ver y dejamos solo como unas resaltadas porque esta hoja pues es como un tema integral hacia muchas otras iniciativas, pero la de materiales que estamos viendo el día de hoy tiene, por ejemplo, sobre edificaciones existentes, acciones que tomar sobre el aprovechamiento, reciclaje y reuso, en el tema de edificaciones nuevas, sobre la selección y uso correcto de materiales, y desde el tema de los mismos materiales, el uso de materias primas o la reducción del uso de materias primas, de energía y agua en los procesos de fabricación, y sin olvidar, pues también las acciones que se puedan realizar sobre el transporte y la distribución de estos materiales. Esto lo podemos ver también entonces resumido aquí como los retos y acciones claves que los podemos abordar desde dos enfoques, desde la producción de materiales y desde el diseño de edificaciones. Aquí, pues, lo que tenemos, como yo creo, a resaltar es el principio de circularidad
que se debe utilizar desde esta producción de los materiales y de este diseño de edificaciones, como que nosotros nos enfocamos mucho en el tema, por ejemplo, de la electrificación de los procesos, en la eficiencia energética, que por supuesto son claves y fundamentales, pero también tenemos que compartir un poco ese foco con estos procesos de estos principios de circularidad aplicados a los materiales. De pronto es un tema que estamos iniciando, como les decía al principio, son los 7 puntos de la industria a nivel mundial, de la economía a nivel mundial, perdón, es circular. Entonces es un camino que todavía está, o sea, hay mucho camino pues por andar. Entonces, pues medidas importantes como la divulgación, la medición y la divulgación de los análisis de ciclo de vida y las declaraciones ambientales de producto, las compensaciones en ambos casos también son temas fundamentales de los retos y acciones claves que necesitamos realizar en el sector. Y un poco, digamos, más enfocado hacia el tema de la madera, también se han identificado retos y acciones claves específicos donde hablamos de un desarrollo tecnológicamente y desarrollar tecnológicamente el aprovechamiento y producción legal sostenible de productos y sistemas estructurales en madera, y también aquí la aplicación de principios de circularidad, el ecodiseño, la durabilidad, el reuso en múltiples ciclos y por supuesto la logística y transporte de esas materias. Entonces, sabemos que las edificaciones necesitan ser circulares, pero en los materiales también necesitamos implementar esa circularidad, ese ciclo cerrado, donde los insumos no salen de la naturaleza o no salen de la naturaleza en su totalidad, sino que son aprovechados del fin de la vida útil de ese material y se reinicia ese ciclo en lugar de ellos convertirse en residuos. En todas estas etapas del ciclo de vida del material es necesario que podamos identificar, cuantificar y reducir los impactos negativos de los materiales y potenciar esos impactos positivos que estos puedan generar. Entonces, arrancamos desde una obtención de insumos, pasando por transporte, fabricación, instalación, un uso, llegamos a una vida útil final del material donde este se vuelve a convertir en la obtención, en el insumo, pues para volverlo a retomar. Este sería como el ciclo ideal y el punto a donde desde todas estas estrategias que hablábamos antes, el ecodiseño y de los detalles de longevidad, podemos llegar a que estos ciclos se puedan dar en nuestros materiales. Entonces, continuando con los materiales, acá tenemos otra información grande que hace parte de otra herramienta muy importante que se desarrolló desde el Consejo y ha sido resultado de una construcción de esta organización también como un articulador de las industrias con quienes se sentaron en grupos de trabajo a definir cada uno de estos aspectos de la sostenibilidad de los materiales. Esta herramienta se llama hoja de ruta de sostenibilidad para materiales de construcción y aquí podemos ver un resumen de estos aspectos de los materiales que se deben promover desde 3 dimensiones. Tenemos la gestión corporativa, la materialidad y el desempeño. Cuando hablamos de gestión corporativa, estamos hablando de los atributos que son prácticas y políticas corporativas de la organización. Es un tema como transversal a toda la organización. Cuando hablamos de la materialidad, estamos hablando de los atributos, que son criterios aplicados a los procesos de fabricación de ese material. Y en la última dimensión, en el desempeño, estamos hablando de los parámetros que permiten aportar al desempeño de un material. Es decir, esa manera en que el material se va a comportar en un edificio o en un proyecto en específico. En el desempeño, si ustedes observan, no tenemos un nivel de avance, a diferencia de como si lo tenemos en gestión corporativa o en materialidad, porque este desempeño no va a depender, perdón, es de dónde esté instalado, en qué proyecto se ha utilizado, en qué condiciones se ha utilizado,
de cómo se ha instalado bajo las instrucciones del fabricante y una serie de factores que son muy específicos a las condiciones del proyecto. Entonces, la evaluación no va al desempeño en niveles, sino a cómo se adapta o cómo se apropia este material dentro del proyecto para donde lo estemos especificando. Entonces, para desglosar un poquito más el tema, en la gestión corporativa tenemos entonces es un marco, la dimensión gestión corporativa es un marco de referencia sobre las prácticas generales de las empresas fabricantes de materiales. Son políticas y prácticas que complementan y apoyan los atributos de sostenibilidad de, de de los productos. Aquí tenemos unos indicadores frecuentes de esta dimensión, o sea, cómo podemos saber si ese atributo está en nivel avanzado, intermedio o básico, es evaluando la presencia o que se presenten estos indicadores y podemos estar hablando de una ISO 14001, una ISO 26000, una ISO 45000, que la organización tenga reportes GRI, que tenga planes de movilidad integral, que realice compensaciones de carbono equivalente. Entonces, este tipo de indicadores se van clasificando en estos niveles y de ahí se va como haciendo un mapa, como una radiografía de los atributos de sostenibilidad de ese material, arrancando por esta primera dimensión que es la gestión corporativa. Seguimos con la dimensión de materialidad. Aquí se encuentran unos aspectos donde tenemos como esos hitos que se hacen en la producción del material, esos atributos de sostenibilidad del material en relación a sus componentes, a sus procesos y en las distintas etapas del ciclo de vida. Aquí la etapa que no estaríamos considerando es el uso, porque esa se incluiría en la siguiente dimensión, que es la del desempeño del producto. Aquí indicadores que nos pueden decir cómo está el nivel de ese material en temas de atributos de sostenibilidad sería la declaración ambiental de producto, que tenga verificación de tercera parte, por supuesto, el análisis de ciclo de vida, el origen legal de la madera, el inventario de ingredientes, la evaluación del rango de volatilización, cuando estamos hablando pues de presencia de compuestos orgánicos volátiles y una serie de otros indicadores que van a ir aplicando pues también a uno u otro. Esto no se trata pues de que sea como una lista de chequeo donde todos los materiales deban chequear todas las casillas, sino finalmente presentar lo que hace sentido para la empresa en términos de atributos de sostenibilidad de sus materiales. Esta dimensión también tiene nivel avanzado, intermedio y básico. Uy, perdón. La siguiente, la última dimensión, entonces es la dimensión del desempeño, donde tenemos todas aquellas propiedades intrínsecas del material que tendrán un efecto en el desempeño del edificio, el cual se debe determinar de acuerdo al contexto y a las necesidades del proyecto. No será lo mismo que yo construya en Bogotá, que construya en Tunja, que construya en La Guajira, que construya en Barranquilla. No todos los proyectos tendrán diferentes necesidades de acuerdo a su ubicación y pues a muchos otros factores. Entonces aquí lo que nos interesa es que podamos conocerlos y tener nosotros también una selección adecuada de parámetros desde el diseño y pues obviamente respetar los temas de correcta instalación, uso y mantenimiento de los materiales. Indicadores frecuentes aquí que tenemos en esta dimensión es, por ejemplo, la conductividad cuando estamos hablando de aislamiento térmico, el SHGC cuando estamos hablando de ganancia solar, el SRI cuando estamos hablando del índice de reflectancia solar, por ejemplo. Y pues, como les decía, no hay niveles porque el aporte a la sostenibilidad del material depende de las condiciones específicas del proyecto donde es utilizado. Em, entonces, aquí lo que podemos hablar es que para nuestros proyectos lo que queremos tener son materiales preferibles. Sé que muchas veces uno dentro del discurso usa la palabra materiales sostenibles y sostenibilidad de los materiales, pero finalmente queremos llegar un poco también a este concepto de que los materiales son preferibles
porque depende del contexto donde los vayas a utilizar y del proyecto donde los vayas a utilizar, los atributos que son necesarios para tu producto. No necesariamente todos los atributos, como les decía, aplican a todos los materiales ni son necesarios. Entonces, pues lo que necesitamos hacer es identificar esos atributos que necesitamos de acuerdo a los objetivos de nuestros proyectos. Aquí lo planteamos como en una especie de 5 pasos para llegar a obtener esos materiales con atributos, a esos materiales preferibles. Entonces, lo primero sería identificar esos objetivos del proyecto, ya sea a nivel de certificación en construcción sostenible o de tener un atributo en particular, por ejemplo, reducir la huella de carbono, reducir la toxicidad en los materiales o responsabilidad social de proveedores. Hablo de aportar a una certificación de construcción sostenible, porque estos materiales pues aportan o tienen aportes en diferentes puntos o requisitos de los sistemas de certificación, no sin esto querer decir que los materiales sean certificados por LEED, eso o por casa o por el sistema de construcción del que estemos hablando, sino que son factores que pueden ayudar a mejorar las condiciones y a cumplir con los requisitos de estos sistemas. Entonces, pues lo que tenemos acá, después de tener como claros esos objetivos y metas, es entrar a hacer la especificación de esos materiales del proyecto, incluyendo esos atributos que queremos que tengan los materiales. De ahí pasaríamos a hacer una selección de proveedores, donde teniendo ya muy claro el objetivo, el material y los atributos, pues podemos pasar a hacer esa selección de proveedores, donde tenga el proveedor que finalmente me dé el material como yo lo necesito y como yo lo especifiqué. De ahí posteriormente, pues pasamos a hacer un seguimiento y control durante la obra, que lo que me quiere decir es si recibí exactamente lo que estoy adquiriendo, lo que estoy comprando, y muy importante que la instalación se haga de acuerdo a las instrucciones del fabricante para asegurar el desempeño esperado. Esto es una parte totalmente vital en los procesos de construcción de edificaciones, porque finalmente el asegurar que el uso de ese material sea exactamente como fue diseñado, que su instalación se haga correctamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante, pues va a asegurar al final que su desempeño sea el esperado y el que yo estoy comprando. Entonces, este proceso, este cuarto paso del seguimiento y control durante la obra es muy, muy, muy importante. Y finalmente, el último paso sería la documentación de todos estos atributos para ya sea bien el manual de operación del edificio o si yo estoy aspirando a una certificación del proyecto, pues documentarlo en los requisitos que me sean necesarios. Entonces, esta es la famosa hoja de ruta de la que les he estado comentando. Esta hoja fue, como les dije, un espacio de construcción entre el consejo y los miembros que trabajaron en sus mesas de trabajo y plantea entonces un marco de referencia para todo el sector y para todos los proyectos, partiendo desde la identificación de sus atributos en las 3 dimensiones que les mencioné: gestión corporativa, materialidad y desempeño. Acá también les dejo un QR para quienes estén interesados en conocerla, en estudiarla como un poquito más a fondo, la puedan descargar. Tenemos acá también entonces otras herramientas, más herramientas del consejo, donde específicamente en esta podemos ver reflejado todo este tema de los materiales y de como una implementación también de esta hoja de ruta que, que se llama Servicio de Verificación de Atributos de Sostenibilidad en Materiales. Siempre tenemos unos nombres un poco largos en el consejo para nuestros servicios, pero lo que buscamos con este servicio de verificación es confirmar si los materiales cumplen con esas características técnicas que hemos como definido para pues mirar su sostenibilidad, ¿no? Tomar como esa radiografía y de una manera muy transparente puedan comunicar a los como a sus stakeholders qué es lo que está pasando en términos de sostenibilidad con sus materiales.
Esto es simplemente es una verificación. Y por último, bueno, no por último, también contamos con esta guía que es de especial importancia para ustedes. Yo creo que ya la conocen muchísimos. Es una guía que fomenta el uso de madera legal y sensibiliza a la sociedad ante los múltiples atributos e impactos positivos que se genera al utilizar productos de madera legal, que por supuesto, pues ya seguro la conocen, pero para quienes no, les dejo el QR aquí y la dirección para que la puedan descargar también de nuestra web. Es una guía supremamente interesante. Fue publicada hace poco, fue publicada hace 2 meses, 3 meses, entonces está nuevecita. Acá también tenemos otras publicaciones destacadas del Consejo que les pueden ayudar como en muchos de sus aspectos que traten de sostenibilidad de sus organizaciones en el día a día. Estas han sido de gran interés y de mucho valor, entonces también las pueden encontrar en nuestra página web, en la sección de publicaciones y las pueden descargar. Tenemos finalmente una herramienta muy interesante, muy chévere que se ha venido trabajando con Camacol, entre el Consejo y Camacol, y es la plataforma de materiales con atributos de sostenibilidad. Esto es un pasito más allá, donde se está logrando tomar y organizar toda esta dispersión de bases de datos que se tienen de los atributos de sostenibilidad de los materiales y organizarla en una plataforma donde los datos estén listos para usar, ¿no? Para que no se nos vuelva la tarea de seleccionar un material según su desempeño ambiental en un dolor de cabeza, sino que realmente podamos tener una herramienta muy práctica, muy útil, muy pensada y muy bien construida para hacer esa selección de esos materiales y podemos, como habíamos visto antes, de acuerdo a los objetivos de nuestros proyectos, ver realmente cuál es el material que necesitamos especificar y pues dónde lo podemos conseguir. Entonces, esta estará lista en 2024. Esperamos pues poderles tener pronto esa información de cuándo será ese lanzamiento, pero pues está trabajando ya desde principios de 2023 en este diseño de esta plataforma junto a Camacol. Y ahora sí, por último, no me quiero ir sin invitarlos a Construye Sostenibles Regiones, que es este 28 de noviembre. Es un evento totalmente gratuito donde lanzaremos, perdón, nuestra guía de descarbonización para las empresas. Es esta ya la forma de aterrizar todas estas iniciativas que están planteadas desde la hoja de ruta de edificaciones neto cero para poderlas volver una realidad en nuestras empresas, al interior de nuestras empresas, en la cadena de valor de la construcción. Eh, Como les dije, es totalmente gratuito el evento, es un evento de 8 a 5 y media de la tarde, tiene una agenda muy interesante, con casos de éxito, con paneles, con conversatorios, entonces pues realmente invitarlos a que nos acompañen en este evento. Las inscripciones son aquí en el QR. Y bueno, realmente, pues muchísimas gracias por el espacio y por su atención en esta mañana. Aquí también quedan pues nuestros datos y mis datos por si alguien quiere contactarme más adelante. Muchas gracias, ingeniera, por su conferencia tan bonita y además tan oportuna. Abrimos un espacio de preguntas con todos los personas que nos acompañan hoy en en esta presentación. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para la ingeniera, bienvenida. Y de todas maneras, cualquier pregunta que de pronto nos salga aquí o que la quieran hacer posteriormente, pues la podemos resolver después por correo, no hay ningún problema. Hay una pregunta de Adriana, parece. Hola. ¿Hay alguien? Adriana Feo tiene la mano levantada. Sí, buenos días, gracias. Es que no tenía acceso al micro. Gracias, buenos días a todos. Cuando hablabas de principio de circularidad, estabas hablando de economía circular, ¿correcto?
Sí. Sí. Vale. ¿Cómo, digamos, los desarrollos, porque estamos precisamente ahora en un diseño, un proyecto de aprovechamiento de madera, de sistemas agroforestales para construir? Mi pregunta es, ¿cómo las construcciones, por ejemplo, de cabaña, puedo debatir qué es construcción, qué es economía circular? Eh, Porque ese era uno de los temas de discusión con los ingenieros con los que estaba reunida, que cómo se consideraba la construcción de cabaña, hablando de ecodiseños, como una economía circular. Yo quiero preguntar, ¿a eso te refieres cuando hablas de ecodiseño? Cuando hablo de ecodiseño me estoy refiriendo a todas esas características con las que yo diseñe el material o el proyecto que puedan apoyar indicadores ambientales. Por ejemplo, si voy a construir una cabaña en una zona que yo me estoy imaginando que fuera pues como de pronto no desarrollada previamente, pues voy a buscar que esos materiales que voy a utilizar se integren con el entorno, ¿sí? Si voy a hacer un desarrollo de una cabaña, tenderé a usar materiales naturales como la madera en lugar de traer materiales como acero, como concreto, como varillas, ¿sí? Tendría que pensar desde el diseño de esas estructuras con materiales más naturales, vigas de madera, inmunizadas y todo esto, para que finalmente yo pueda pensar que sí tengo desde mi diseño cubiertos esos aspectos de sostenibilidad de los materiales. Y que finalmente pensar también al final de la vida útil, tanto de los materiales como del proyecto, qué voy a hacer con esos elementos para que no se me conviertan en residuos, sino que se me conviertan en material aprovechable para otro tipo de procesos productivos. Entonces, a eso me refería con ecodiseño. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, ingeniera Fabiola, creo que no hay más preguntas. Desde Fede Maderas, muchísimas gracias por contribuir al conocimiento de nuestros agremiados y sus colaboradores. Una feliz tarde y día para todos y la dejo para que se despida de nuestro público Fede Maderas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, reiterar mi invitación a que conozcan todas estas herramientas que tenemos del consejo y bueno, también desearles a todos muy buen día, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.